Año 2022, nos vamos de viaje. Llevamos 2 años sin viajar, desde el año 2019, en el que fuimos desde el punto más meridional del continente africano, el Cabo Agulhas, hasta el Ecuador, en Kenia, acabando el viaje en Dar es Salaam, Tanzania. El año anterior, 2018, hicimos Irán, Pakistán, India, Nepal, volviendo a India y acabando en Bombay. Y es en Bombay donde vamos a comenzar el viaje este año. Allí alquilaremos 2 Royal Enfields para ir a Goa, hacia el sur, mientras nuestro agente de aduanas se encarga de sacar las motos. Volveremos a Bombay, recogeremos nuestras motos y nos iremos hacia Benarés. Estaremos un par de días en Benarés, iremos Delhi hacia el norte, hacia Leh, y ya en las montañas queremos ir al Valle del Nubra y al lago Pangong. Y dependiendo cómo estén los pasos de montaña, ya que vamos muy al comienzo de la temporada, haremos el Spiti Valley. Y desde allí comenzaremos a bajar hacia el sur, hacia Bombay, donde acabaremos el viaje. Así que, intro y nos vamos. Nos ponemos en modo viaje y, aprovechando que parece que no va a llover por aquí, llevamos las motos al almacén donde se van a preparar para su envío a la India. ¿Verdad, no? Se llama GT. Sí, aquí no hay nadie. Hi, hello. Looking for a June. A June. Something like that. Something like that. Yeah, we are shipping 2 bikes to Mumbai. Vamos. Hi, hello. How are you? Thank you very much. No, thank you. Bye. Recién aterrizados en Bombay, nos vamos directamente a recoger las Royal Enfields que hemos alquilado a 2 particulares, acompañados por lo que será la banda sonora de buena parte del viaje. Okay, man. Yeah. Thank you very much for everything. Yeah. See you on Friday. Okay. Bye. Take care. Pues nada, tío, vamos a ponernos al tema. ¡Vámonos! Bueno, pues estamos en Bombay. Joder, si no frena. Estamos en Bombay. Acabamos de coger la moto a unos piratillas. Hasta que nos den las nuestras. Vamos a dejar los pasaportes y la idea es salir de la ciudad hacia el sur y, si acaso, mañana llegar a Goa. Que vaya cacharrito más bonito. Qué bien se lleva. Ah, frenar no frena nada. A ver, atrás. Atrás no frena nada de nada. Además nos han dicho los chavales que si tenemos un problema que nos busquemos la vida. Claro, los chicos estos nos dicen que de aquí a Goa, que son 600 kilómetros, tardamos 15 horas. Vamos a ver, nosotros conocemos las carreteras de India, ¿no? Y sabemos que se tarda mucho. Que esto no se mide por distancia, sino por tiempo. Pero, joder, claro, ya cogiendo la moto, si tenemos que frenar con el pie, pues claro. Habíamos pensado en quedarnos aquí a hacer noche y salir mañana, hace mucho calor.
pero vamos a intentar salir de la ciudad. El tema es que no tenemos soporte para navegador y tampoco no tienen cargador USB, así que vamos a intentarlo. Y es que no queremos morir en el intento de salir de una ciudad en la que viven 20 millones de personas a 40 grados centígrados, y menos aún si se nos van perdiendo cosas en el camino. ¿Qué pasa? ¿Pero dónde la llevabas? No, me dejan en el café o en la tienda de café. Vamos. Bueno, pues nos vamos a la cafetería, en donde nos han entregado las motos y donde las hemos cargado, porque Raúl cree que se ha dejado la GoPro allí. Así que pues vámonos a ver qué tal. Esto no marca la temperatura. Bueno, venga, sigue. Vale, la verdad es que no te puedes poner a mirar ni temperatura, ni kilómetros, ni nada, porque en cuanto bajas la cabeza se te ha cruzado un tío. O 20. Esto me suena haberlo visto antes, creo. La verdad es que el Raúl se orienta el tío fenomenal. Lo va a clavar. Vamos a ver. Joder, pues lo ha clavado el tío. Lo ha clavado. Aquí donde estábamos. Qué bueno. Milagro total. Bueno, pues hemos pensado que vamos a salir de Mumbai hoy. No vamos a hacer noche aquí. Y no creo que lleguemos muy lejos, la verdad. Hace mucho calor, no tenemos pasaportes, tenemos que asegurar un sitio para dormir, si no nos va a tocar dormir en la tienda de campaña. Y bueno, vamos a ver. Venga, a ver si somos capaces de salir de la ciudad. Yo creo que va la cosa bien, yo creo que va el tráfico fluido y es domingo. Todo el mundo entra y nosotros salimos. Además vamos a zona de costa, así que nos encontraremos tráfico en dirección contraria, y es lo que hay, muchísimo. Y con un poquito de suerte salimos bien, y a ver si en un par de horas lo hacemos los 100 kilómetros. Yo creo que sí. Y en principio las motos no las van a tener el jueves, o sea que con un poquito de suerte para el fin de semana ya estamos tirando hacia el norte. Vamos a ver qué tal va todo, a ver si podemos reservar algún hotel sin los pasaportes, solo con fotocopia. Yo creo que sí. Si no, pues nos va a tocar dormir en cualquier sitio con la tienda de campaña. A ver. Y hace un calor terrible. Ya estamos, joder, ya nada. No sirve de cara. Esto es un día de transición, así que mira, si hay una carretera buena aquí, que lleguemos lo antes posible, nos demos una buena duchita si somos capaces de poder reservar el hotel y descansar un poco. Salimos anoche de casa a las 12 de la noche, a las 3:30 el vuelo, a las 7 y pico de hora de aquí aterrizamos. Vete a por las motos, que te las dan en la calle, cárgalas, un calor insoportable, muévete por Mumbai como puedas para hacer las cosas que hay que hacer y sal de la ciudad, ¿sabes? Y ahora llega a un sitio medianamente decente. Entonces, a ver si un poquito de suerte. Si no frena, joder, es que no frena, venga, bueno, va. Todos a la vez no pasamos. Ay. Esto parece una parrilla de MotoGP, ¿eh? Ahí va, cuidadito. Hay que sacar los palos aquí, ¿eh? Vale, que te doy. Casi te doy, tío. Pues no frena, que no frena. A ver. Estamos buscando un hotel que está al lado de la playa, pero no sabemos cómo llegar. Sabemos que tenemos que tirar por aquí y en principio no debería haber mucho problema. Claro, es que el tema es que ahora venimos nosotros con rebajas por el tema del pasaporte. Así que ya veremos.
Nada, te hemos pegado 3 horas para hacer 100 kilómetros. Muy estilo India. Pero bueno, bien, hemos llegado aquí y mañana, si todo va bien, iremos hasta Goa. Bye. Segundo día en India. Hoy queremos llegar hasta Kalangut, que se encuentra al norte de Goa. Son unos 500 kilómetros. En el mejor de los casos nos va a llevar todo el día. Pero antes de ponernos en marcha, nos queremos despedir de la playa de Alibag. ¿Cómo está esto, no? Está muy mojado esto. Ven por allí. Vamos a ver. Ok. Bueno, lo has escuchado, ¿no, Raúl? Sí, que nos ponen multa, ¿no? Pone multa. Ok. Venga, ok, fast. Vamos, Raúl. Bueno, si viene la policía, pues ya le diremos algo. Que nos hemos perdido. Vamos a aprovechar esta temperatura que va a ser la más baja que tengamos en todo el día. Venga, pues vamos a salir por ahí y nos vamos. Thank you. Thank you guys. See you, te queda. Pues venga, vámonos.
Hoy pasaremos todo el día de turisteo en Kalangut, zona costera muy cerca de Goa, que se puso de moda en los años 60 y 70 por las hordas de hippies que llegaron a esta zona de India, atraídos por sus largas playas y por los idílicos parajes que la rodean. Y fueron estos hippies quienes a su vez lo pusieron de moda, convirtiéndolo en un destino turístico, tanto para nacionales como para extranjeros. Hermano, Nada, no preocuparse. ¿Cómo se nota la presencia portuguesa? sí, todo. Paseando por Kalangut, rápidamente se puede apreciar su pasado colonial, principalmente influenciado por los portugueses, bajo cuyo dominio de más de 400 años muchos habitantes se convirtieron al cristianismo, y cuya herencia colonial se puede apreciar en su arquitectura, su cultura e incluso en su cocina. Para los Sanfermines. Ya estamos en el atajo de nuevo, ¿no? Yo creo que sí. No, vamos y volvemos por el mismo sitio. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Good day. El plan del día, intentar llegar lo más cerca de Mumbai, ¿no? Bueno, hasta cuando nos cansemos. Según esto, ahora mismo llegaríamos a las 5:30 a Bombay. Yo creo que es imposible, ¿eh? Con todo lo que tenemos que parar y tal, que es mucha caña con estas carreteras. Bueno, si nos quedamos a 100 kilómetros, yo creo que es un logro, ¿eh? No hay prisa tampoco. O sea, mañana mañana hemos quedado a las 11, así que si salimos hasta ahora tenemos otras 5 horas. Así que... Sí, pero las posibilidades de que estén las motos yo creo que son nulas. Y si lo firman hoy, pues a lo mejor para el viernes están. Pero... No, igual sí, pero si firman hoy nada. Calling in the distance, so I packed my things and ran far away from all the trouble I had caused with my 2 hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fled far away. Hold your horses now. Until the sun goes down. Through the woods we ride. Deep into the mountains sound. Hold your horses now.
around, I began to notice that we were nothing like the rest. Hold your horses now, until the sun goes down. Through the woods we ride, deep into the mountain sound. Hold your horses now, until the sun goes down. Through the woods we ride. We sleep until the sun goes down. We sleep until the sun goes down. Hoy es nuestro quinto día en India. Vamos a Mumbai, estamos a 100 kilómetros, nos llevará unas 3 horas más o menos. Seguimos sin nuestras motos. Tenemos que firmar un papelito por lo visto. Y yo creo que en el mejor de los casos el sábado. Esto significa 6 días, vamos, 7 días, una semana prácticamente sin las motos. Hombre, se agradece por las temperaturas, pero con la mierda que tiene la carretera, que es un espejo ahora que llueva. Pero bueno, como dicen los gallegos, que chove, que chova. Sí, a mí se me ha ido. Y este de la moto que tenía delante también se le ha ido un poco. Pero la lluvia no es la única sorpresa que nos encontramos al entrar en Bombay. Parece ser que estamos circulando por una carretera en la que no se permite el uso de motocicletas. Así que una vez cometida la infracción y multados por ello, nos hacen volver por donde hemos venido, es decir, en sentido contrario al tráfico. Cosas de India. Acabamos en el mismo sitio. Hemos entrado por esta, ¿no? Mira, yo creo que vamos a tener que tirar a donde empieza el puente, ¿eh? ¿Sorry? Sorry, sir. Yeah, we are going to Sahil Hotel. It's in the center, you know. But apparently we took that road and it's forbidden for motorbikes, so we need to come back. We have some assistance by the GPS. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Qué majo el tío, macho. Yo pensaba que nos íbamos a extinguir por capullos, pero quizá no sabemos. Estamos jodidos. No frena la moto. Yo tengo que frenar hasta con los dientes.